Bueno, entonces me preguntan por el punto, que si deben poner condición, sí, ¿no? O cómo lo hago pues es una condición, sí, ¿no? O bueno, si usted halla la ecuación de la circunferencia y marca el dominio, pues está bien. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Profe, estoy muy molesta con usted, Sí, ¿por qué? porque el punto 1 se lo explicó en clase. ¿El punto 1? Sí, ¿Pero el 1 del primer quiz o el segundo? el del primer quiz. Este de la O- función. Sí. todo lo explicó en clase, menos el punto 3, que fue el que me tocó a mí. Ah, todo lo expliqué en clase. Ah, O sea, ya sé. solo uno lo explicó igualito como estaba. Y los otros, pues, eran iguales, solo que cambiaba el número. O sea, en vez de 9, usted había puesto 64, un ejemplo. Eran Y a usted le parecidos. tocó el 3, pues le tocó este que era como lo nuevo. Ajá, exacto. Porque el logaritmo no explicó cómo hallar el dominio. Mm, Ve, profe, ya, ya no lo quiero. y este de acá, este de aquí, dice usted que yo lo expliqué o no. El Ajá, primero, el 1A. Ah, pero sí, vea, mire, ese era un logaritmo, ¿no? sí. Si quiere, bueno, como ya los primeros dos como que los hice, bien, para O sea, para los profe, no los que, hizo igualitos, ¿no? Pero, o sea, están ahí como parecidos. como parecidos, ¿no? Entonces lo nuevo es como el ejercicio, el quiz 3. De todos modos, yo les voy a enviar el solucionario para no, Para nosotros estudiar, ujú, para el quiz, sí, para el parcial. para el parcial, el solucionario, para que ustedes vean cómo sería bueno escribir, ¿no? Ir mejorando la escritura. Para algunos casos, no todos, algunos que ya escriben muy bien. Pero voy a resolver este 3 ya que fue como el caso distinto a lo típico. Bueno, Brian Bastos tiene una pregunta. Profe, buenos días. Profe, una pregunta. ¿Este primer corte hay taller o solamente es el quiz y el parcial? No, sí, hay taller. Hay un taller que se envía en la semana. Yo miro aquí este contenido. Ah, bueno, este no es de ustedes, pero las fechas están distribuidas más o menos igual. Del 27 al 2 de octubre, mejor dicho, para el viernes de la próxima semana le asigno el quiz. ¿Listo? Perdón, quiz no, al taller. Para que lo entreguen el 2 de octubre. Sí, con una semana de plazo para hacerlo. Recuerden que es importante porque va a preparar para el parcial, ese taller. ¿Listo? Profe, ¿cuándo envía el solucionario? El solucionario lo envío hoy. O si no envío solucionario, envío un video donde lo soluciono también. Porque el solucionario es mejor, ¿no? Porque es más ¿Le puedo conciso. hacer una preguntita del primero? Sí, claro. ¿El B sí tenía límite o no del primero? El B, no existe. Lo puede hacer por Ah, caminos así. sí, El que me 1B, pegó ¿no? una confundida con coordenadas polares. Ese tema como que no me quedó tan claro, entonces cuando lo estaba solucionando, Era como mejor que sí hacer, me si dio y quiere, después no. sí, Profe, es por que coordenadas por la... ese, Ayer es, alguien lo preguntó, sí. Sí, la escucho. Mal ese, para la clase de ayer de mediodía. Toca instalar un programa y a hartos chinos no lo pudieron instalar por el computador y eso, entonces no puede ser la. profe, ese Bueno, fue María, el que yo le pregunté ayer por WhatsApp. usted lo preguntó en el grupo, ¿no? Todos vieron la pregunta, Ajá. ¿no? Sí, este le han preguntado ayer en el grupo de WhatsApp. Por polares también se puede concluir que no existe. Bien, pero si quiere usar caminos, digamos, se puede escoger el camino 1 acercándose por el eje X al 0, 0, No, 0. sí, profe, el de camino sí me dio, pero cuando lo hice de polares, me quedé pensando, porque Ah, que pero si usted ya argumentó por caminos, ¿por qué tenía que argumentar por polares? ¿O quería hacerlo de no, las dos pues, formas? no quería probar, y pues ahí me pegó una confundida, entonces sí lo dejé solo con caminos, pero era por curiosidad lo de polares.
Ah, ya. Usted sabe que X es igual a R coseno de teta en polares, ¿cierto? Entonces usted tiene, arriba tiene R coseno de teta al cuadrado, todo. Todo esto está al cuadrado porque eso es X al cuadrado. Y en el denominador tiene X cuadrado R más al Y cuadrado, cuadrado. que usted sabe que en polares es R cuadrado, sí. Y este límite en dos variables se transforma en un límite de una variable, ¿no? El límite solamente cuando R tiende a cero. R tiende a cero aquí. Profe, una pregunta. En el caso de que en el denominador estuviera x al cuadrado menos y al cuadrado, se sigue colocando r al cuadrado, ¿verdad? No, ahí ya no puede usar esa identidad porque es válida solamente con suma. Ah, entonces en ese caso, ¿qué se colocaría? En ese caso usted escribe que X es igual a R coseno de teta, ¿sí? Y lo eleva al cuadrado. Y le resta R seno de teta al cuadrado, ¿sí? Ah, Al ok. último, o sea, eso quedaría así. Quedaría R al cuadrado por coseno cuadrado de teta menos R cuadrado seno cuadrado de teta. Eso es X cuadrado menos Y cuadrado. Que aquí usted puede inclusive sacar factor común R, quedaría así. Y luego usted mira que puede cancelar con lo que tenga en la parte de arriba, en el numerador. Pero esto es lo que tendría que hacer. No puedo usar esta identidad porque solo es con suma. La de que X al cuadrado más Y cuadrado es igual a R cuadrado. Suma. ¿Listo? Y aquí, bueno, continuando este límite por polares, tengo R coseno de teta todo al cuadrado. Todo el cuadrado distribuye, es un producto ahí. El cuadrado afecta a cada producto, entonces esto queda R al cuadrado y aquí queda coseno al cuadrado. Y entonces usted puede cancelar el R cuadrado. ¿Listo? Entonces, ¿qué queda? Ese límite, cuando usted cancela R, no aparece más el R, queda coseno cuadrado de teta. Queda Y estos R límites. igual a 1. Bueno, este coseno cuadrado de teta no tiene que ser 1, puede ser, depende del ángulo teta. Entonces, miremos bien lo que está pasando aquí. Escojamos aquí un sistema de coordenadas. Porque yo puedo variar el ángulo teta y entonces por cada valor del ángulo tengo un valor distinto en el límite. Por eso es que el límite no existe. Porque miren, si escogemos teta siendo pi medios, si teta es pi medios, entonces ¿cómo me estaría acercando al origen? Estaría sobre el eje Y, porque el ángulo de pi medios es acá arriba. Entonces, como R está tendiendo a cero, yo estaría en un punto que está sobre el eje Y, y como hago tender a R a cero, me estaría acercando así. Y en ese caso el límite, como teta vale pi medios, coseno de pi medios es 0, 0 al cuadrado es 0. En ese caso valdría 0 el límite. Pero si me acerco con un ángulo distinto, por ejemplo, un ángulo de 45 grados, así. Teta igual a 45 grados. Entonces me estaría acercando con una línea como la que dibujé ahí. Toquemos pi cuartos. Entonces, teta es pi cuartos fijo y hago R tender a 0. Entonces me empiezo a acercar al origen por medio de esa recta amarilla. Ah, Por listo, aquí. perfecto. Y entonces La aquí evaluaría. lo evaluarían pi cuartos. Entonces, en ese caso, el límite me estaría dando coseno al cuadrado de pi cuartos porque ese fue el ángulo que escogí. Aquí teta es libre de ser cualquier ángulo. Aquí le estamos permitiendo ser libre. Y entonces, ¿cuánto es coseno de pi cuartos? Es raíz de 2 sobre 2. Eso es coseno de 45. Si lo elevo al cuadrado me queda 1/2. Entonces, en ese caso, el límite daría 1/2. Y así, como usted tiene libertad de mover el ángulo, para cada valor del ángulo usted tiene un límite diferente. ¿Sí? Porque el límite quedó dependiendo del ángulo y el ángulo es libre. Entonces, estaría mostrando que el límite depende del camino. Por cada camino da un valor distinto y que por lo tanto no existe. Esta es otra alternativa. Sí, usando polares, pero podrían hacerlo también
considerando caminos, ¿no? Caminos con coordenadas cartesianas. ¿Sí quedó clara la idea ahí? ¿Sí respondió la duda? Sí, profe. Sí, muchas Blo, gracias. o sea que cuando queda dependiendo del ángulo, tampoco existe. Sí, siempre que tengan un límite y ustedes usen polares y ese límite de algo que dependa del ángulo, entonces no existe inmediatamente, porque ustedes pueden mover el ángulo y entonces para cada valor del ángulo le da algo diferente. Entonces no existe. Otro camino, los caminos que ustedes podían escoger si usaban coordenadas cartesianas eran, por ejemplo, acercarse por medio del eje X o del eje Y. Por ejemplo, si acerca por medio del eje X, Y es 0. Y X tiende a 0. Y si Y es 0 y ustedes sustituyen aquí, el límite se transformaría en X al lado sobre X al lado, que es 1. El límite daría 1, pues haciendo las cuentas. Otro camino, de todos modos yo les voy a enviar solucionario, era acercarse por medio del eje Y. Entonces X es 0 en esos puntos. Y Y tiende a 0. Todo aquí donde está X, coloco 0. Y me daría 0 al cuadrado sobre 0 al cuadrado más y al cuadrado. Es decir, daría 0 sobre y al cuadrado. Y pues si está el 0 en el numerador, la fracción toda es 0. O sea, por este camino da 0. Por aquí da 0 y por acá 1. Por eso es que no existe, solo con estos dos caminos. O argumentando con las coordenadas polares como mostré antes. Bien, otra pregunta así puntual sobre el quiz. Profe, esos caminos se pueden usar para todo. Sí, para cualquier límite. Pero entonces ocurre que, digamos que usted usa el camino 1 y el camino 2 y los límites dan igual. Digamos que le dio 1, 1 también. Es como dieron igual, usted no puede concluir nada todavía. No sabe si existe o no existe. ¿Sí? Entonces tendría que escoger un tercer camino. La idea es que le dé diferente. Entonces tiene que escoger un tercer camino. Por ejemplo, y igual a x. ¿Sí? Donde está y, coloca x. En ese caso limitaría un medio. Porque si usted donde está y coloca x, le daría x al cuadrado sobre x al cuadrado más x al cuadrado. Y suma le da 2x al cuadrado en el denominador. Puede cancelar las x al cuadrado y le queda un medio. Entonces por ese camino daría un medio. O si por aquí le sigue dando 1, entonces considera y igual a x al cubo. Va considerando caminos diferentes hasta que le dé diferente. Listo. Generalmente uno empieza con estos dos porque son los más sencillos. Si estos dan igual, no puede usted concluir nada todavía. Entonces escoge un tercer camino, ya empieza con la recta. Y igual a x, o y igual a x cuadrado, que es una parábola, y así. Va considerando opciones. Listo, otra pregunta. Profe, buenos días. Buenos días. Yo le comenté que no tiene electricidad, por eso me conecto hasta ahora. Sí, pero usted presentó el quiz. Sí, usted me lo mandó por el WhatsApp. Ah, bueno, listo. Sí, pero el WhatsApp está bien. Los que tenían esos problemas. Por favor, escriban presente ya en el chat. Bueno, de todos modos, escriban presente, pero de todos modos ya con el quiz se marca asistencia. Pero no importa, escriban presente. Más para tenerlo aquí registrado en su. Bueno, está bien. Ya presentó el quiz. Se pudo conectar, listo, no hay ningún problema. Bien, ¿alguna otra pregunta sobre el quiz? Yo creo que no estaba así muy fuera de lo que hemos hecho. Lo que hicieron con la profe Lili y lo que hicieron conmigo en límites. Una de cada una. Esta es de parte de Lili, la pregunta A, y la B es de parte mía. ¿Sí ven? Proporcionado ahí. ¿Listo? Bueno, aparece otro. Aprovechemos entonces lo que nos queda de tiempo para estudiar un concepto nuevo, para que la próxima semana
que está relacionado con límites. Para que la próxima semana ya comencemos con derivadas parciales. Bien. Para que la próxima semana no tengamos que volver a estudiar límites, sino que ya en derivadas parciales. Y es el concepto de continuidad. Bien, cuando una función es continua. Listo, entonces continua. Cuando en su gráfica, por ejemplo, pensemos en una curva. Yo les había hablado de continuidad, ¿no? ¿Cierto? Todavía no. Pensemos en el curso anterior de cálculo diferencial. Si yo tengo una curva aquí, la gráfica de una función de una variable, ella puede ser bien comportada, ¿no? Como esta que dibujé aquí. Pues es continua, no tiene salto, no tiene brincos. ¿Cierto? Pero puede darse el caso en que ella, en este puntico acá, tenga un salto. ¿Cierto? Aquí. Por ejemplo, en x igual 5. Entonces ahí se ve una discontinuidad. En este caso, si yo calculo el límite por izquierda de esta función, me daría límite acercándonos a 5 por izquierda. De acuerdo a la gráfica, nos daría por acá, digamos, 3. Y si lo calculo por la derecha, del 5, nos daría 2, ¿cierto? O sea que el límite por distintos caminos da distinto, entonces el límite no existe. Eso es lo que diríamos en este caso. Bien. Entonces, ¿esto qué quiere decir gráficamente? Que la función tiene una discontinuidad grave, una discontinuidad grave, que no se puede remover. ¿Sí? Es grave cuando no lo podemos remover, como en este caso. Yo no puedo remover esa discontinuidad. ¿Listo? Y entonces está ocurriendo que el límite no existe cuando x tiende a 5 aquí. Porque por derecha da una cosa y por izquierda otra. ¿Qué pasa si la función fuese así? Vemos que ya pega bien acá. Y baja así. ¿Cierto? Entonces mire que la función tiene una discontinuidad. Porque si uno viene caminando, aquí encuentro este punto que no está. Pues encuentra este vacío y se cae por ahí. Y resulta que la función la definieron como por partes. Entonces en este punto no vale, lo que debería valer aquí a esta altura no vale 3, sino que vale 2. ¿Sí? Es fácil definir una función así, ¿no? Entonces miren que es discontinua. Sin embargo, yo tomo el límite cuando x tiende a 5 por izquierda o por derecha. Da lo mismo porque la función se acerca a 3, ya sea por izquierda o por derecha. El límite existe cuando x tiende a 5. ¿Sí? Entonces, cuando el límite existe y una función decimos que tiene una discontinuidad en el punto, digamos que tiene una discontinuidad en el punto, pero es removible porque yo puedo borrar el valor que ya está tomando acá y lo conecto aquí, lo pongo relleno aquí. ¿Sí? Entonces es discontinuidad removible. Mejor dicho, hagamos un ejemplo concreto. Pensemos en esta función f de x igual a ¿cuánto? Bueno, pensemos en esta función x a la 2 sobre x. Miren que una cosa es tener x a la 2 sobre x. Bueno, ustedes dirán que si cancelamos la x, esto es igual a x, ¿no? ¿Cierto? Pero la función está escrita como lo puse al inicio. Está escrita así. Entonces esa función, así como está escrita, la puedo hablar en 0. F no está definida en 0. F de 0 no está. Que me daría 0 al cuadrado sobre 0. Y no está definida en 0. Así como la escribí. Entonces miren lo que pasa. Yo podría decir que la función va a ser x a la 2 sobre x, siempre que x sea distinto de 0. Y la función va a valer, puedo decir que va a valer 1, si x es igual a 0. Entonces esta es una función definida por partes. Depende del x donde usted esté evaluando, usa una u otra parte.
Por ejemplo, ¿cuánto es esta función evaluada en 3? ¿Uso la parte de arriba o la de abajo? Es evaluada en 3. 3 es distinto de 0. ¿La de arriba? Entonces, yo uso la de arriba, ¿cierto? Ah, Sí. Entonces me daría 3 al cuadrado sobre 3, 9. Perdón, 3 al cuadrado sobre 3, 3. Porque 9 dividido 3 es 3. Uso la de arriba porque evalúe en x siendo igual a 3. Y 3 es distinto de 0. ¿Y cuánto es esa función evaluada en 0? Es evaluada en 0. De acuerdo a la definición. Esta función evaluada en 0, nadie sabe cuánto da esta función aquí. Cuando x es 0, Profe, no da indeterminada. no porque la función está definida por partes. 1. Ah, sí, sí, sí. Por ejemplo, por eso le hablamos en partes, porque si x es distinto de 0, uso esta parte. Y si x es 0, uso esta parte de aquí. ¿Listo? Como dice la compañera, entonces ella evalúa en 0 da 1. Bien. ¿Cómo es la gráfica de esta función? Pues nosotros sabemos que tenemos x a la 2 sobre x. Eso, simplificándolo, es igual a x. Eso es una recta, ¿no? Pero es una recta. Pero que en 0, ¿qué pasa? En 0 ya no vale 0, sino que vale 1. O sea, aquí está el 0. Y la gráfica de esa recta sería así. Viene aquí, deja ese vacío y sigue. Así sería la gráfica de esa función. ¿Sí? Porque ya sabemos que esto es igual a x. Entonces, ¿qué grafiqué aquí? Grafiqué la función f de x igual a x. F de x igual a x. Y eso es una recta. O y igual a f de x, o y igual a x. ¿Sí? Pero cuando x vale 0, la función toma el valor 1. Cuando x vale 0, la función toma este valor acá arriba. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que la función es discontinua en 0. Hay un salto. ¿Sí? Hay un salto ahí. ¿Sí lo notan? Así le dimos más estructura, ¿no? Yo estaba hablando ahorita como en términos generales. Le dimos más estructura a eso. Pregunta. ¿Cuánto vale el límite? Límite aquí. Límite cuando x tiende a 0. Límite cuando x tiende a 0. De x a la 2. O sea, perdón, de la función de f de x. ¿Cómo calculo el límite cuando x tiende a 0 de f de x? ¿O cuánto daría según la gráfica? Según la gráfica, 1, ¿no, profe? Pero si yo me acerco a 0, digamos, miremos la función definida por partes aquí. ¿Cierto? ¿Qué parte uso? ¿La parte de arriba o la de abajo? Si yo me acerco a 0, quiere decir que estoy evaluando la función en puntos como 0.01, que es distinto de 0, pero cercano a 0, o en puntos como 0.001, o en el menos 0.001. Me estoy acercando a 0 con estos valores bien pequeños. Si yo evalúo la función en un valor de esos, ¿qué parte uso? ¿La parte de arriba o la de abajo? La de Ahí arriba. La de arriba porque estoy acercándome a 0, pero es distinto de 0. Eso es correcto. Entonces, cuando yo coloco aquí el límite cuando x tiende a 0 de f de x, en realidad como uso la parte de arriba, coloco simplemente x a la 2 sobre x. No, aquí no puedo hacer sustitución directa, pero puedo simplificar la x aquí con el cuadrado. Entonces, eso es lo mismo que tener el límite cuando x tiende a 0 de x, porque eso es lo que me queda la simplificación. ¿Y cuánto da este límite? 0, ¿no? Y sí puedo sustituir de forma directa. Entonces no da 1, sino 0. ¿Por qué? Porque miren, si yo me acerco por la izquierda o por la derecha,
Miren, la recta también se está acercando a 0. ¿Sí? Entonces, miren que el límite existe y da 0, pero este 0 es distinto, está dando distinto a la función evaluada en 0. ¿Pero cuánto es la función evaluada en 0? 0. 1. 1. Entonces el límite existe, da 0, pero es distinto a la función evaluada en 0. O sea que la función, una parte se acerca, se comporta, se acerca a 0, pero la función evaluada en 0 no se comporta así, da 1. ¿Sí? Nosotros dijimos, no, pues tenemos el límite para ver cómo se comporta esta función cerca a 0. Y entonces nos dice que se comporta como, tiene que dar 0, pero da 1 en realidad cuando la evalúa en 0. Entonces esta función es discontinua por eso. Y miren su gráfica. Hay un salto. Bien, hay un salto aquí. Entonces, ¿cómo podemos arreglar eso? Dígame en qué borro en la definición de la función acá arriba para que eso quede bien. Para que este punto baje acá y pegue aquí. ¿Cómo la tengo que definir en 0 entonces? Siendo que en lugar de 1, ¿cómo la defino? El límite de x tiende a 0. O sea, que aquí valga 0 en realidad, en vez de 1, ¿cierto? Yo le borro este 1 y le coloco 0. La obligo a que la función en 0 valga 0, exacto. Entonces, ¿qué pasa con el punto? Ya no va a estar a altura 1, sino que va a estar acá. Y entonces rellené la función y la función así. Entonces, así f es continuo. ¿Sí? Así f sería continuo. Sí, eso es lo que sucede. Bien. Entonces, esta observación que hicimos es lo que motiva la definición de continuidad de una función. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice la definición de continuidad? Que para estas funciones de una variable, primero, enseguida la generalizamos. F es continua en un punto, digamos, x sub 0. X sub 0 es cualquier punto. Sí. Bueno, enseguida lo escribo con la mano mejor. Entonces yo termino F. Es un concepto nomás, no vamos a hacer mucho hincapié en esto, solo verlo. F es continua en un punto x0. Sí, ello satisface. Ah, bueno, aquí lo que fue. Ah, no. Sí, satisface dos condiciones. Primero, F la puedo hablar en el punto x0. Y segundo, el límite cuando x tiende a x0 de la función f, este límite tiene que dar igual a la función evaluada en x sub 0. Esto fue lo que se resume de la observación del ejemplo anterior. Eso quiere decir que la función es continua en x sub 0. Por ejemplo, en el caso anterior, la condición 1 valía porque la función estaba definida en 0 y valía 1, ¿se acuerdan? Entonces, esa condición, listo, está definida en 0 y vale 1, la puedo evaluar en 0. Pero el límite nos había dado, verificamos que daba 0 y aquí valía 1, entonces por eso, así como estaba escrita, no era continuo, porque el 1 estaba, ese puntico estaba arriba en 1. Y entonces generaba esa discontinuidad. ¿Y cómo lo arreglamos? Haciendo que en 0 valga 0, para que esta igualdad se satisfaga, para que esto aquí sea cierto. Entonces, esa es la definición de continuidad de la función de una variable. Bien, y ya vimos el fenómeno, lo que está ocurriendo gráficamente. Entonces, esa misma idea, tal cual, se generaliza para funciones de dos variables. ¿Sí? Entonces, aquí ya podemos escribir así. Suponga que tenemos una función de dos variables y que f es de dos variables. Entonces, ellas continúan un punto ya que tiene dos coordenadas
digamos, x0 y sub 0, punto cualquiera. Y es continua ahí, ¿sí? La función la puedo evaluar en el punto f, en el punto x0 y sub 0. Puedo evaluarla. Y esta condición se satisface. Ah, aquí me borró. Sí, yo no voy a evaluar mucho la continuidad ni solamente tenerlo en cuenta cómo es que funciona, pero no es mucho lo que vamos a hacer sobre continuidad. Esto es un detalle técnico que usa límites. Entonces, vamos a decir que f es continua en x0 y sub 0. Si satisface esto. Que el límite cuando xy, que ya es de dos variables la función, tiende a... Esta definición está en el libro guía, a x0 y sub 0. Tomo el límite de mi función de dos variables. Esto es igual a f evaluado en el punto x0 y sub 0. Listo, así. Esa es la definición de continuidad. Entonces, por ejemplo, consideremos un ejemplo concreto ahorita con dos variables. Permítame un segundo. Ah, no tengo el libro por aquí. Entonces consideremos este ejemplo. Entonces, consideremos el límite. No, perdón, consideremos la siguiente función más bien, de dos variables. Entonces pensemos en fxy igual a, y definida por partes, a trozos, igual a x a la 4 menos y a la 4 sobre x a la 2 más y a la 2. Vamos a hacer lo mismo que hicimos hace un momento, pero con una función de dos variables. Y vamos a hablar de esta función siempre y cuando x y y los dos sean distintos de 0. Porque si son 0 se indetermina la función, ¿sí ven? Entonces esta es la condición, distinto a 0, 0. Pues aquí tengo x cuadrado más y cuadrado. Si los dos son 0, me da 0 en el denominador. Listo. Y que la función valga 1 si la evalúo en el punto 0, 0. Estoy haciendo exactamente lo mismo que hice hace un momento, pero con una función ya de dos variables. Listo. Entonces miren que el problema de esta función ocurre en el 0, 0, que es donde ella cambia, ¿no? Ella venía haciendo esta expresión, viene siendo esta expresión, pero en 0 vale 1. Allí ocurre un cambio. Entonces la pregunta es, ¿esa función es continua en 0, 0? ¿Es continua en el origen? Uy, ¿qué pasó? Bueno, un segundo. Está muy delgada esta. Sí, sí, está mejor. Entonces voy a escribir esa pregunta. ¿F es continua en el origen? F. Y al lado tenemos la definición de continuidad. Entonces, en este caso concreto, este punto 0, 0 sería el punto x0 y sub 0. X0 es 0 y y sub 0 es 0. Entonces, vamos a ver si satisface la definición. Primero, la función está definida en 0. Entonces veamos. ¿Puedo calcular f evaluado en 0? ¿Sí o no? ¿Cuánto es la función evaluada en 0 aquí? 1. 1, ¿cierto? Ah, no. Entonces sí. Sí, porque mire, ella vale 1 si x y es igual a 0, 0. Entonces está definida en 0, sí. Listo. Check. 2.
El límite cuando x y tiende a 0, 0 es igual a la función a lo a en 0. Entonces, No. ¿qué tenemos que hacer? Hallar este límite. Luego miramos una gráfica de lo que estamos haciendo. Pero hallemos este límite primero. Límite Entonces, de ¿cuánto cuando es? tiende a 0. A 0, porque en este caso x0 y sub 0 son el 0, 0. Sí, exacto. Claro, por eso, pero cuando límite cuando x, y es igual a 0. Tiende. Cuando x, y, este símbolo aquí quiere decir tiende. Se acerca. Exacto. Sí. Cuando tiende, por eso coloco la flechita. Cuando x, y tiende a 0, de mi función de dos variables. Aquí aparece la función. ¿Qué parte uso? ¿La de arriba o la de abajo? Tiene que ser la de arriba, ¿cierto? Porque yo me estoy acercando al 0, 0, pero no estoy siendo 0, 0. Una aproximación, entonces uso eso. Bien, ¿y cuánto da este límite? 0 Entonces tengo que sobre 0. aplicar 0 sobre 0, entonces no puedo hacer sustitución directa porque es indetermina, ¿cierto? Entonces ahorita tengo que factorizar. Y podemos aplicar L'Hopital. L'Hopital, pero si hemos usado polares, si lo hemos pasado a polares, sí, Okay. porque solo en este L'Hopital caso, solo cuando para pasamos funciones, a polar. sí, porque L'Hopital es para funciones cuando tengo un límite de una sola variable, es decir, el R tendiendo a 0 es una sola variable. Pero aquí tengo dos, X y Y, son dos variables